El día de hoy me gustaría poder compartir un pasaje bíblico que habla acerca de la solitaria soledad. La soledad es una mala compañera. Con Erika hemos pasado tiempo en nuestra vida y en nuestro ministerio acompañando a personas que están solas, no solo que están solas, se sienten solas, que culminan sus últimos días en una cama de hospital o en una casa, y la sensación de soledad es tan grande. Algunos ni siquiera sus familiares y amigos los visitan, y se debe a que usted y yo necesitamos con urgencia en este tiempo poder fomentar y concentrarnos en establecer lazos de amistad y lazos de familia. Los lazos de la amistad y los lazos de la familia a veces son dejados de lado, simplemente porque pensamos de que no son importantes y otras cosas son más importantes. Y cuando pasan los años y cuando pasan los tiempos nos damos cuenta de que perdemos el foco del eje que el Señor nos da. Este es un tiempo en donde vos y yo necesitamos fortalecer los lazos de amistad, pero los lazos de la familia, porque son nuestro tejido que Dios preparó para sostenernos en todo ámbito de nuestra vida. La soledad es una mala compañera, conduce al solitario a tomar decisiones en gran oportunidad muy erróneas. La soledad es mala consejera porque te hace ver solamente cómo estás y no quién sos. Hay personas que simplemente por el hecho de no estar solas se meten en grupos de personas que no le bendicen, que no les nutren, que no crecen nada en ellos, pero solamente por no estar solos. La soledad hace que querramos ser parte de algo, querramos ser parte de un grupo, querramos ser parte de alguien, y comenzamos por no estar solos a querer hablar como ellos hablan, actuar como ellos hablan. Muchos se meten en ciertos vicios, en ciertos ambientes nocivos, el tema de las drogas, el alcohol, dice siempre droga y alcohol, y sí, porque es lo más a mano, el paliativo más urgente para poder ser parte de un grupo, ser parte de alguien, poder ser parte de algo para no sentirme solo. ¿Y qué estabas haciendo ahí ese día? Y no, me fui ahí, porque ¿qué voy a hacer en mi casa? ¿Qué voy a hacer solo? ¿Qué voy a hacer en mi lugar? La soledad es dura, pero la soledad más dolorosa es causada por aquellas personas que debieron estar más cerca de uno y no estuvieron. Hay un personaje bíblico al cual me gustaría hacer foco en esta mañana. Y este personaje bíblico es interesante porque él fue rechazado por su padre, fue humillado por sus hermanos, pero a pesar de ellos y de esa situación, llegó a lograr cosas que nadie en su generación antes había logrado. Hoy lo recordamos por sus logros, hoy lo recordamos por sus hazañas, hoy lo recordamos por las obras que hizo y por cómo guió a otras personas. Pero pocos conocen la tortuosa historia de su niñez y la dolorosa juventud por la que tuvo que atravesar. Podemos leer de las glorias, de sus logros en la Biblia, pero la vergüenza de su juventud se encuentra escondida en los comentarios de la Torá y bien conocida por los rabíes. Aún así, muy poco mencionada dentro del núcleo de los cristianos. Su papá se llamaba Yishai, y Yishai vivía a las afueras de Jerusalén en una aldea que se llamaba Beit Shesem. Este hombre tenía una esposa maravillosa, una hermosa mujer, Nisebet, que le dio a luz 7 hijos. Él era uno de los más reconocidos y al darle 7 hijos, que en esa época se consideraba el número perfecto de hijos. Hoy tendría que tener una traffic para poder llevar a todos tus hijos. Él se casó
con esta mujer, concibieron. Era miembro del Sanedrín y uno de los 4 protectores de la Torá, respetado en toda su región. Su vida sería casi perfecta si no fuese que tenía que arrastrar un antepasado. Y ese antepasado tortuoso de su padre por un acto que cometió. Su papá se casó con una mujer moabita. Y en esa época, con la ley, si te casabas con alguien que no era de la tribu de Israel, del grupo selecto del Señor, eras declarado alguien impuro. No solo vos, sino vos y las próximas 10 generaciones. No podrías ser parte del Sanedrín, no podrías tener nada. Pero la gente tenía, y los seres humanos hasta el día de hoy tendemos a ir dejando las cosas atrás. Así que el haberse casado, trajo una maldición, trajo una separación. Sin embargo, las cosas siguieron, la gente se olvidó, ellos comenzaron a trabajar y este hombre, honestamente, Yishai, era recto. Yishai tenía sus 7 hijos, se preocupaba por hacer todo bien. Sus 7 hijos eran valerosos, hombres de batalla, gente de valor, hipercarismáticos. Pero su mujer quería tener una hija, su mujer deseaba tener una hija. Y ella quería acercarse a su marido, pero su marido dijo, no, 7 es el número perfecto, aquí terminamos todo. Y cierra su relación con ella, no permitía que ella viva con él, no permitía que ella comparta el lecho con él. Ella se entera de una situación y prepara como una jugada, una pequeña treta con su criada. Y una noche etílica, ella se acerca y está con su marido, sin que él quiera estar. Queda embarazada de su 8º embarazo. Y en ese 8º embarazo, él lo toma como una gran decepción. Él lo toma como una gran traición. Él toma ese acto de su mujer como algo que jamás tendría que haber ocurrido y la lleva al exilio, la lleva a la salida de su casa, al desprecio. Sus hijos acompañan esa decisión y ella vuelve a ser por 8ª vez madre y tiene a luz un hijo varón. Esto a Yishai lo pone mucho más enojado, así que lo saca, la exilia a ella y exilia a su hijo. Eran los despreciados de la familia, no los saca de la casa, pero dentro de la casa ellos eran apartados. Cuando todos comían en la mesa real, ellos comían en una mesa al costado. Esta mujer cae en desgracia y sus próximos días de vida comienzan a ser de esta manera. La Biblia declara de que en un momento su hijo, al cual él no lo tenía presente, no lo tenía contado, él no reconocía que ese era su hijo, para él era un desprecio. La Biblia relata de que él, al tiempo, cuando crece, es llevado al exilio y lo llevan a cuidar el ganado de su papá, quizá con la extraña sensación y el escondido deseo de que alguna bestia del campo, de alguna vez por todas, haga el trabajo que tiene que hacerse. Mi pregunta el día de hoy es, ¿hay alguien en este lugar que no fue el mimado de su papá, de su mamá? ¿Hay alguien en este lugar que no recibió esa atención que quizá tuvieron otros hermanos? Otros de tus hermanos quizá eran amados, otros quizá eran queridos, otros quizá eran más venerados que vos, y vos quedabas ahí en el costado. No lo pregunto para que me lo digas, pero sí lo estoy diciendo porque entiendo de que así está sucediendo esta mañana en este lugar. Pero la Biblia habla de que un cierto día el profeta del Señor comienza a recorrer la región desilusionadísimo por el hombre
que Dios había puesto de la mano de él, pero estaba corrompiendo a su nación. Estaba corrompiendo como rey al pueblo que el Señor le había dado. Así que comienza a recorrer todos los lugares y Yishai se entera de que el profeta de Dios estaba por ahí y dijo: lo que yo pensaba que no me iba a ocurrir, o lo que temía todo el tiempo que me podría llegar a ocurrir, quizá me va a ocurrir hoy. Quizá el profeta va a venir y por la historia de mi padre, él me va a desterrar, él me va a sacar del Sanedrín, él me va a sacar del lugar de privilegio. Quizá. Y comienza a recorrer la aldea y él se da cuenta, alguien le dice, de que el profeta del Señor estaba buscando a alguien para sustituir al trono, al rey que estaba. Así que se llena de alegría, se pone contento y dice: bueno, no era lo que yo pensé. Gracias a Dios no sabía la contraseña. Así que este profeta comienza a recorrer y Yishai va y lo busca y le dice: venga a mi casa. Pone a sus hijos en hilera y comienza a presentarlos, pero súper orgulloso, con la gran expectativa de que uno de sus hijos pueda llegar a ser rey. Comienza a mirar, se ve sorprendidísimo por cada uno de ellos. Pero este profeta oye la voz del Señor y dice: ninguno de ellos es. Y el profeta le pregunta a Yishai: ¿tienes otro hijo? ¿Hay otro hijo? ¿Tenés entre los que está acá otro hijo? Y él dice: sí, bueno, tengo uno. Pero la verdad es que no es tan bueno como estos. Es un inútil. No tiene valor en realidad. Nunca pensé que te iba a interesar porque solo sirve para ser pastor de ovejas allá y cuidar el ganado, nada más. Por eso no lo invité, por eso no lo traje. Nunca, jamás, un hijo de esta familia con estas características aceptaría cuidar el ganado. Eso lo hacían solamente los esclavos, los criados en la casa. Y ese inútil, al cual su padre despreciaba, es llamado. Y en todo ese periodo en donde sus hermanos dormían en una cama cómoda y él dormía en el piso, en el medio del monte, en donde el hogar era el lugar que los contenía y que los abrazaba, mientras él vivía en la intemperie, donde su padre afirmaba y hacía cosas con sus hijos y él tenía que mirar desde lejos, donde nunca tuvo la oportunidad de sentarse a una mesa de domingo y poder compartir con ellos, solo escuchaba las carcajadas desde el exilio de la casa mientras comía con su madre. Ese inútil se había con el tiempo convertido en un joven curtido por la intemperie, se había hecho un hombre hábil con la onda y había matado osos y a leones, pero también a través de los años este muchacho se había acercado a Dios, quien se había transformado en su único refugio. En los días difíciles y su único refugio en las largas horas de la noche, las noches en soledad, las noches del exilio. Y cuando es ungido por el profeta como el futuro rey de la nación, se oye un sollozo y el llanto de una madre que dice unas palabras a las cuales 18 años después ella se ve justificada. Estas palabras las encontramos en el Salmo 118, versículo 20. Este salmo recoge las palabras que ella dijo en una ocasión y dice lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y 18 años después, el padre y los hermanos tienen que reconocer humildemente su error y le dicen: de parte de Jehová es esto, y esposa maravillosa ante nuestros ojos. Yo sé que a esta altura del partido usted ya sabe de quién estoy hablando.
Estoy hablando de ese inútil David, quizá para algunos. Ese mismo David, inútil para su papá, que reinó sobre Israel 40 años. Ese para su papá inútil, quien escribió más de 60 salmos. Ese para sus hermanos, el despreciado, el que mató a Goliat. Nosotros llamamos a Isaí. Y el abuelo de Isaí era Boz, quien se había casado con Ruth, la moabita. Brillante y romántica historia. Pues lo mismo que tu hijo se quiera casar con la hija del curandero. 18 años más tarde, la justicia de Dios se ve evidente y David describe en el Salmo 69:4 parte de lo que él había vivido, de lo que él había tenido que atravesar. Él comienza y encuentra en el libro, en los Salmos, la manera de expresar cosas que había dentro de él. Y él comienza a decir en el Salmo 69:4, más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. ¿Ha sido usted odiado sin motivo? ¿Alguien te ha tenido rabia y vos no eras el culpable? El versículo 11 dice, yo soy objeto de burlas. El siguiente verso dice, los borrachos me dedican parodia. Los aldeanos, al ver la forma en que los hermanos de David trataban a David, también comenzaron a hacer lo mismo, comenzaron a tratarlos con burlas, comenzaron a tratarlos de la misma manera. Lo consideraban el bastardo. Pero el versículo 20 es un grito desgarrador. Dice, los insultos me han destrozado el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hallé. Busqué consuelo y no lo encontré. ¿Se ha sentido así alguna vez? Con el corazón desgarrado trató de encontrar en algún momento, en algún lugar, alguna persona, algún grupo, algún consuelo, pero no había nadie que le abrazara, no había nadie que lo contenga, no había nadie que te sostenga. ¿Cuándo fue la última vez que te destrozaron el corazón? ¿Cuándo fue la última vez que has sido abandonado? Quizá haya personas en este lugar que hayan sido abandonados por su papá, por su mamá en su niñez. David termina explotando con sus emociones en este salmo y dice que sean borrados del libro de la vida, que no queden escritos junto a los justos. Qué frase tan fuerte. Es que David se siente solo. Y cuando estamos en soledad y tenemos resentimiento, nos sentimos solos, decimos cosas que nunca diríamos. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Se ha sentido abandonado aún por aquellos que eran miembros de su propia familia? Un hermano, una hermana, papá, mamá. Quizás hace años no se tratan, quizás hace años no se hablan. Veía una entrevista hace un par de semanas de Tevez, el jugador de fútbol. Él en la entrevista contaba cómo había sido abandonado por su mamá en su niñez en la Villa Fuerte Apache. No conoció a su papá. Y en pocas palabras él hablaba acerca de sus años de soledad y en pocas palabras él trató de resumir
lo que había sufrido por el abandono. Hay una frase que golpea mi mente y comenzó a describir parte de lo que estoy hablando hoy. Tanta gente solitaria. La quinta parte de Argentina, según estadísticas, están siendo tratadas psicológica o psiquiátricamente, y la base del reporte es porque se sienten solas. Quizás la quinta parte de los que estamos en este lugar se sienten solos. Recogí un par de frases. Julio Iglesias dijo, cuando le preguntaron cuál era su musa inspiradora y en quién se inspiraba para hacer canciones, él dijo, yo me inspiro en una mujer, en la amistad y en la soledad. Pedro Almodóvar dijo que hacía películas porque una película llena los vacíos y los espacios en nuestra vida y cubre las sensaciones de soledad. La Madre Teresa de Calcuta dijo, la soledad y el sentir que nadie te quiere es la peor de las pobrezas. Nicola Di Bari canta una canción vieja, dice, soledad y melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía y sobre el piano una fotografía. Alguno se va a ir cantando esa cancioncita. Y así era la vida de David. Se sentía invisible. ¿Se sintió invisible en algún momento? Cuando otros parecería ser que tienen como la luz de la atracción sobre ellos, pero usted está en la oscuridad. La soledad puede ser el sentimiento más cruel de una persona. Y pasaron los años, y pasaron las situaciones. Y él, en su proceso personal de encontrarse con Dios, de que Dios sea su refugio, de que Él sea su amparo, de que Él sea su fortaleza, comienza a descubrir. Llega el momento en que David se da cuenta de que no está solo. Llega el momento en que David se da cuenta de que no es invisible. Tal vez su padre lo ignora, pero Dios no es un Dios lejano. Tal vez sus hermanos lo dejaron de lado, pero Dios le revela su amor y le revela un amor que no es genérico. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es maravilloso. Dios ama a todas las personas, Dios ama al bueno y ama al malo, Dios ama al que se porta bien y al que se porta mal, Dios ama al que viene a la iglesia y al que no, Dios ama al que diezma y al que no, Dios ama a todas las personas, pero David se encuentra con un amor que no es genérico, David se encuentra con el amor personal de Jesucristo y eso es una revelación. David se encuentra con el maravilloso amor de Jesús, ese que llena el corazón, ese que llena el alma. Y en el Salmo 69 revela el dolor de su corazón. En el Salmo 69 él revela la soledad de su alma. Pero en el Salmo 139 él comienza a expresar amor hacia los que le causaron daño. Vemos que Dios lo ama y Él revela de que no solamente lo ama a Él, sino que Dios lo ama con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Vemos a un Dios que lo ama a pesar de las cosas malas que había hecho. Porque David era un hombre imperfecto. David era un adúltero. David era más que un adúltero. David era un asesino. David mató a su amigo para poder quedarse con su esposa. ¿Es verdad que mató a Goliat? Sí, es verdad. ¿Es verdad que hizo eso? Sí, pero también era una persona con problemas morales. Un hombre con furia en su corazón por cosas que había vivido, por cosas que le habían pasado. Pero a la vez, ese mismo hombre era capaz de diseñar el templo en Jerusalén. Una persona imperfecta
tan imperfecta como ese que está sentado en la butaca en donde usted está hoy. Y esa persona que está sentada en la butaca donde usted está hoy, igual Dios le ama. Igual Dios le ama aún siendo imperfecto, teniendo virtudes. Somos nosotros los que le ponemos límite al amor de Dios. Todos necesitamos sentirnos amados. Por eso es que Jesús en Juan 13 nos da un mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les amé. Sube la vara. Y el Salmo 139 tiene una gran particularidad, y la particularidad es que David no habla en plural como en los demás salmos. En el Salmo 139 él habla en singular. Por eso sé que él en algún momento, a pesar de la historia de vida que había tenido, él se encuentra con el verdadero, amoroso y maravilloso amor de Dios. Ese amor que no tiene medidas, ese amor que nos abraza, ese amor que nos restaura, ese amor que nos sustenta, ese amor que sana las heridas del corazón. Él se encuentra con ese singular amor de Dios y no creo que David tenga problemas de que nosotros podamos poner nuestro nombre en el lugar de David. Y dice, versículo 1 y 2, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Él descubrió algo, y era que aunque su papá negaba la existencia de él, y él tenía muy presente lo que había sucedido, porque en el Salmo 51 dice, en pecado he sido concebido y en iniquidad me concibió mi madre. Aunque él tenía presente que su padre lo ignoraba y no lo quería reconocer, él sabía y había descubierto la revelación del amor de Dios. Por eso él podía decir, Dios me conoce. Dios sabe quién soy. Él sabe cuáles son las cosas buenas y malas de mi vida. Él sabe las historias por las cuales he atravesado. Él sabe quiénes me han lastimado y a quién yo he lastimado. Pero aún así todo, Él no se aleja de mí. Y dice, Señor, viste mi corazón y sabes todo de mí. No hay nada que yo pueda esconder. Y no hay nada que vos y yo podamos esconder de Dios. Él lo sabe todo. Él te conoce todo. En una entrevista de trabajo me habían preguntado cuáles son sus virtudes y sus defectos. Y yo le respondí, mis virtudes son las que se ven y mis defectos los que estoy tratando de ocultar de usted. Obviamente no conseguí el trabajo, pero fue una linda respuesta. Dios te conoce. Dios sabe quién sos. El versículo 6 y 7 dice, semejante conocimiento es demasiado para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Él comienza a tener la revelación de que vaya donde vaya, ese amor que había descubierto, esa afirmación del Espíritu de Dios, esa revelación en su espíritu de quién era Dios y cómo lo amaba, ese amor perfecto del Señor no podría ser sacado de su vida jamás. Dice, es demasiado maravilloso para mí. ¿Por qué era para David maravilloso? Porque David no podía entender cómo es que Dios, conociéndome todo, quiera seguir estando conmigo. Nos han enseñado mal. Porque religión siempre te remarca lo malo que te va a pasar si no haces las cosas bien. Yo digo, bueno, pero es lógico. Sí, claro que es lógico. Pero
Religión nos ha enseñado de que hay un Dios de amor que te está mirando. Cuidado lo que ves. Cuidado lo que tocas. Cuidado donde caminas. Y nos enseñaban de manera linda. Cuidadito tus ojitos lo que ven. Porque hay un Dios de amor que mira. Cuidadito tus ojos. Cuando en realidad la esencia de la presencia del amor de Dios es mucho más profunda y es singular. La onda no es que hay un tipo que te está mirando y que te va a dar un golpe en ni bien estés haciendo las cosas mal. Lo maravilloso de Cristo en la cruz y el amor y las buenas nuevas, pero también de la omnipresencia del Señor, es de que no estamos solos. Es que Él siempre está con nosotros. Puede ser que nuestros actos nos entristezcan al corazón de Dios. Puede ser que nuestros actos entristezcan al corazón de Dios. Puede ser que nuestros caminos en algunos momentos traigan tristeza al corazón de Dios en su espíritu, que nunca se va del Hijo de Dios. Pero hay una gran y maravillosa verdad, es que Dios siempre está. Es que Él está con nosotros. Y hay algo maravilloso, y es que no me puedo ocultar del amor de Dios. Y en la noche más oscura puede que no sienta, pero tengo la certeza por la fe de que Él está conmigo. David descubrió el maravilloso concepto hecho realidad, y es que Dios siempre está conmigo. Y él comienza a decir, es muy loco, no lo puedo entender. Versículo 8 dice, si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto al océano más lejano, aún allí me guiará tu mano. Vuelve a decir, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara para que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo. Y comienza a darse cuenta de que aunque él en pecado había sido concebido y había sido formado en un contexto en donde fue tortuoso para su niñez, él comienza a descubrir qué era lo que Dios quería para él y cómo él lo miraba, cómo Dios lo miraba a él, mientras el contexto alrededor nuestro era de esa manera. Y comienza a describir, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Escucha esta. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Mientras mi papá se enojaba y exiliaba a mi mamá. Mientras mis hermanos despreciaban por haber borrado el número perfecto que tenía el gran hombre. Vos me estabas viendo cómo se iban creando las entretejidas partecitas. Me observabas, me mirabas en la oscuridad de mi matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día en mi vida estaban escritos en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Y concluye diciendo una gran verdad. Dice, fuiste el que diseñaste cada día de mi vida. En tu libro estaban escritas todas estas cosas. En realidad él comienza a decir, yo sé que lo que me pasó fue tortuoso.
Y en algún momento hasta deseé que ni siquiera estén en el libro con los justos, los que me hicieron daño. Pero los suelto, los perdono. Ya no me importa eso. Yo lo que ahora estoy viendo es que de alguna manera, no sé cómo, hiciste que las cosas tomaran una forma. Y concluyo diciendo que vos sos el que tiene el control de mis días que pasaron, de ahora y por ende de mi futuro. Y dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Señor, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Vaya donde vaya, descubrí que Él está conmigo. Y escucha esto, porque para mí fue revelador, fue fuerte. Quizá imagino a David diciendo, ¿por qué yo tengo que vivir esta vida? Quizá lo único que David quería y a lo único que podía llegar a aspirar era a ser reconocido por su papá como su hijo y a sus hermanos como sus hermanos. Quizá decir, ¿por qué no me aceptan? Yo lo único que quiero es un lugar en la mesa, una cama para dormir como todos mis hermanos. Quizá David a lo único que aspiraba era eso, pero Dios tenía otros planes más grandes con David. Dios tenía planes de realeza, Dios tenía planes de presencia, Dios tenía planes de que sea parte de aquel que vendría y lo llenaría todo en todo. Dios tenía planes de que prepare el camino para que en las próximas generaciones, de la generación de Él, salga el Mesías, el Salvador del mundo, Jesucristo, quien es el que hace que nosotros estemos en este lugar hoy. Los pensamientos que Dios tiene para vos son superiores. En esta mañana me gustaría que podamos orar. Me gustaría orar por vos. Quiero orar por las personas que se sienten solas, que dicen, pastor, yo vengo atravesando circunstancias en mi vida, yo vengo atravesando situaciones. Queremos orar hoy por vos. Yo no sé en dónde vos estás, pero me gustaría que te puedas poner de pie conmigo y podamos cantar esta canción, podamos escucharla siquiera y pensar en estas cosas y en estas situaciones. Si vos no sos esa persona, míreme, si usted no es esa persona, está todo bien, quiero llevarte a otra cosa, y es pedirle al Espíritu Santo que ponga personas en tu mente a quien sabes que están atravesando circunstancias de soledad, y pedirle a Dios que comience a rodearlos con su amor y que pueda ser parte de ese eslabón para que el amor de Dios se pueda manifestar en sus corazones. Ese es un espíritu intercesor dentro de la congregación. Pero quizá en esta mañana viniste a este lugar y hiciste muy bien hacerlo, pero te sentís solo, te sentís sola, y decís, pastor, yo necesito una oración, necesito el abrazo del Señor, necesito el toque del Espíritu Santo, ese que hace que mi vida encuentre su eje. Amo al Señor, quiero conocer ese amor genuino del Señor, pero el día de hoy necesito ser ministrado por el Señor. Donde sea que vos estés mientras estamos cantando, yo te invito a que puedas pasar al frente y vamos a estar orando por vos. Una nueva canción que a tus oídos llega del cielo. Es una calma que siente tu ser. Es una voz que sacia tu sed. Yeah. Este es el momento, no mires atrás. Puedes